Antonio, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, contento de estar de nuevo aquí en Mentiras Verdaderas. Y ya como candidato presidencial, como tal, digamos, nuevamente. Una vez más, segunda vez, porque no es que sea una vez más, porque mi amigo aquí, Meo, lleva varias. El récord, lleva como un récord, y lo vi un poquito acelerado, como que se le entiende poco. Y yo digo, ¿cómo no disfrutar este mes de septiembre? Estar pensando en campeonato de trompo, de, no sé, elevar un volantín, tomarse un buen terremoto. Estamos como en 18 ya, y me alegro de ver que hay mucha bandera, a pesar de que perdimos con Brasil, pero ver a toda la gente con la camiseta puesta, cantando el himno nacional. Ese es el Chile que uno quiere ver. Meo dejó planteada una pregunta. ¿Por qué, conociendo a su gente, José Antonio Kast volvió a votar por Piñera? Bueno, porque claramente no iba a votar por su candidato, que era Alejandro Guillé. Y sí, él lo pregunta seguramente por lo que ha pasado en el tiempo. Y claro, estoy bastante arrepentido o desencantado del gobierno de Sebastián Piñera, porque nosotros lo apoyamos lealmente entre la primera y la segunda vuelta, porque él tenía un programa que iba a cumplir. Y ese programa, lamentablemente, no se cumplió. ¿Ese programa se cae con el 18 de octubre o se venía cayendo de antes? No, se cayó al principio, cuando él dijo que iba a combatir el nepotismo y decidió plantear la idea, que al final no se concretó, de nombrar a su hermano como embajador en Argentina, y después de no frenar el tema del nepotismo, que es planteado por senadores, diputados, alcaldes. Es algo que él debería haber enfrentado. También debería haber cumplido con achicar el Estado. Nosotros planteamos esa vez, y ahora lo reiteramos, que queremos bajar a la mitad la cantidad de ministerios. Porque tenemos un Estado muy grande, que no es eficiente y que gasta muchos recursos que todos los chilenos abonamos a través de los impuestos. La izquierda siempre dice, subamos los impuestos para tener un Estado más grande. La derecha en general dice, seamos más eficientes con los recursos que tenemos. Y Piñera no fue ni lo uno ni lo otro, porque agrandó el Estado, no bajó los impuestos y si no es por la pandemia, tampoco habrían reducido el gasto permanente en viajes, en viáticos y en otras cosas más. Vamos a un hecho noticioso. El jueves pasado el Servicio Electoral dio a conocer el rechazo a 226 candidaturas parlamentarias. 90 son del Frente Social Cristiano, conglomerado que incluye al Partido Republicano. Usted ha calificado este pronunciamiento de CERVEL como una decisión política. De hecho, en una entrevista con Mesa Central, Andrés Tagle dijo que esto no se debía a errores del sistema, como afirmaron en el comunicado de Republicano, y que probablemente se quiso hacer cambios a última hora. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué creen ustedes que hay 90 candidatos que están ahora en entredicho? Bueno, en ese programa me tocó justo después de Andrés Tagle, y él en el mismo programa dice que sí se dieron problemas en la plataforma del CERVEL. En la declaración pública del CERVEL se reconoce una falla del sistema que impidió que el Partido Conservador Cristiano, que es nuestro aliado en este pacto, pudiera ratificar todas las declaraciones de los parlamentarios que ya estaban en la red. Nosotros hicimos el pacto, firmamos el pacto con el Partido Conservador Cristiano el 6 de agosto, mucho antes del 23. Y el 23 culmina un proceso donde uno ya tiene que tener todos los documentos en la plataforma del CERVEL y solo hay que hacer un clic, seleccionar al candidato y hacer un clic. Y cuando el Partido Conservador Cristiano empezó a hacer los clics, funcionó en algunas regiones y de repente dejó de funcionar. Pensábamos que era un problema nuestro, de conexión, de computador, nos cambiamos a computadores, se cambió la red Wi-Fi, muchas cosas, y pasado las 11 de la noche, alguien dice, oye, este ya no es problema nuestro, preguntémosle al CERVEL. Se le pregunta al CERVEL por la plataforma que ellos tienen, el CERVEL contesta y recién 25 para las 12 habilita de nuevo el sistema. Y lo que nosotros decimos que es inaceptable es que el presidente del CERVEL, el presidente del Consejo, porque el CERVEL mismo ha hecho bien su trabajo, pero el presidente del Consejo dice, el que llega tarde pierde. Nosotros no llegamos tarde. Nosotros estuvimos muchas horas antes ingresando las ratificaciones de los documentos que ya estábamos y fue un error del CERVEL. En enero, cuando estaba presidente el señor Santamaría, se produjo un colapso en la página web y él dijo, ampliemos la hora de recepción de las claves únicas para que se ratifiquen las candidaturas. El señor Tagle no tuvo esa misma posición y nosotros esa misma noche hablamos con los funcionarios del CERVEL, nos dirigimos al día siguiente al director del CERVEL, todos con muy buena disposición, entendiendo que la falla era de ellos, no nuestra. Y 10 días después, 5 minutos antes del partido de Chile con Brasil, lanzan este comunicado.
claramente hay una intencionalidad política de tratar de cubrir una cosa con la otra, y además dentro del mismo consejo directivo existe otro consejero que cuando uno lo ve en las redes dice, este señor no debe ser consejero porque se manifiesta como un activista más en las redes sociales. ¿Quién es? Y es Alejandro Yoinnan, que a mí me trató de troglodita, de dirigir una secta, una cosa increíble. Él tiene que elegir, yo no tengo problema en que él sea un activista o que él sea un comentarista político, pero si va a dirigir una institución republicana que tiene que darnos certeza a todos nosotros, eso es inaceptable, y por eso le hemos planteado al señor Tagle que dé un paso al costado y que deje que asuma de nuevo la presidencia el señor Santamaría, porque esto es casi un cuoteo político. ¿Y en qué quedan entonces estas 90 candidaturas del Frente Social Cristiano hoy día? Bueno, nosotros lo que le hemos solicitado al CERVEL es que nos dé una hora más en el CERVEL, no para ingresar ningún documento, sino para que ellos abran la plataforma y nosotros podamos recuperar ni siquiera las 2 horas que perdimos por culpa de ellos, sino 1 hora para hacer el proceso de ingresar. Si no lo hacen, tenemos que ir al Tricel, que es la justicia electoral, con todos nuestros antecedentes, con todos los pantallazos, todos los mails, WhatsApp que se enviaron, las cartas que presentó el Partido Conservador Cristiano, las cartas que presentamos nosotros, y que nosotros pensábamos que el CERVEL iba a actuar de una manera distinta, más racional. Aquí actuó de una manera irracional y por eso suponemos que puede haber también un ingrediente político en la situación. Igual es curioso que la candidatura de Diego Encalado, cuando ocurre todo este proceso de bajada de su candidatura, critica al presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo mismo que ustedes. Sí, pero no hay comparación. No, porque nosotros no hemos falsificado ninguna firma, no levantamos a ningún notario. ¿Qué le parece ese episodio? O sea, lamentable es decirlo poco, es un delito. Y ese delito tiene que ser perseguido y tienen que encontrarse las personas que falsificaron documentación pública, faltaron a fe pública. El señor Encalado dice que él contrató los servicios de alguien. Bueno, pero podría haber averiguado y haberle preguntado cómo iba a conseguir 9.000 firmas en un día. O sea, no hay notario que pueda timbrar y firmar tantas cosas en un solo día. Por lo tanto, él no puede desligarse de la responsabilidad de presentar 9.000 firmas o algo así, físicas, y no por el CERVEL el mismo día. Eso es impresentable. Y respecto a lo que sucede con Marco Enrique Dominami, que sin tener una sentencia lo bajan de la papeleta. Bueno, a ver, yo creo que él sí tiene el derecho de apelar a la última instancia. Él había logrado que se revirtiera una inhabilidad que tenía producto del tema de OAS, del tema del avión, ¿no es cierto?, de la empresa brasilera que corrompió a todo el sistema de obras públicas de Latinoamérica, y tiene todavía algo pendiente, si no me equivoco, con SQM. Pero aparte de eso, se le ha planteado ahora una situación frente a un tribunal distinto. Lo que él alega es que no hay ni una acusación, o sea, no hay ni una sentencia contra él. ¿Por qué le quitan sus derechos? Yo lo que le encuentro la razón a él es decir, la justicia no puede tardar 7 años en sancionar una situación como esa. Y eso habla mal de nuestro sistema jurídico y de nuestra fiscalía, del Ministerio Público. Nadie puede esperar 7 años para ser sentenciado o condenado, más allá de lo que uno puede decir que es inocente o no. Pero el sistema claramente no ha funcionado y eso le ocurre también a cientos, miles de chilenos que se ven afectados por el terrorismo, por el narcotráfico, por la delincuencia en general, que no ven una respuesta desde los tribunales de justicia o desde el Ministerio Público. Ese, de hecho, uno de los argumentos que ponen sobre la mesa aquellos que proponen una ley de amnistía para los presos de la revuelta, la lentitud con la cual la justicia ha tomado algunas de esas causas. Sí, ahí hay una gran diferencia, sí, ahí no hay lentitud y muchos de ellos ya están condenados. O sea, ha habido un proceso rápido, a pesar de lo difícil que es comprobar a veces los hechos, identificarlos, y aquí, a mi juicio, es inaceptable que una senadora, que además postula a presidenta de la República, Yasna Proboste, haya presentado un proyecto de ley de indulto para delincuentes, vándalos, que muchos además tienen prontuario, y que Boric vaya a visitarlo, lo golpeen dentro del recinto penal y él diga que no pueden haber sanciones para ese delincuente que agrede a alguien, más allá de que lo agrega a él o a alguien. Eso infringe las normas penitenciarias. La señal que él dio al tratar de intervenir para que a esa persona no se le sancione es muy mala. Y peor aún, la señal que da Yasna Proboste al tratar de indultar a estos delincuentes. A su juicio,
¿esto debería seguir alojado en tribunales y ser ellos los que tienen que evacuar cada uno de los casos? Bueno, además, cuando presentan la ley, no sabían si era amnistía, si era indulto, cuántas personas estaban involucradas. Incluso el fiscal nacional, con el cual yo no comulgo en cómo ha realizado su gestión, dijo, esto podría liberar a 40.000 delincuentes, porque estaba tan mal redactado el proyecto de ley que podría haber una ventana gigantesca. Y eso es lo que uno al final no lo deja de sorprender, uno nunca se deja de sorprender, se termina de sorprender de la mala calidad de los políticos, de algunos, ¿no es cierto?, que presentan proyectos de ley para la galería, pero después no se hacen cargo de las responsabilidades que eso conlleva. En un minuto se habló también, a propósito de indultos, de extender indultos a los presos que están en Punta Peuco. ¿Usted sería partidario de aquello? Bueno, de hecho, hoy día, si no me equivoco, se ha presentado una querella contra el ministro de Justicia, porque cuando se tramita el indulto para los presos mayores de edad por el tema del COVID, se excluye a los presos que estaban en Punta Peuco o en Colina y que son personas de avanzada edad. Hoy día hay un brote de COVID en estos centros penitenciarios que ya ha causado la muerte de varios internos mayores de edad. Por lo tanto, claramente la justicia la ley no puede hacer una discriminación arbitraria respecto de personas que están condenadas y que son mayores de edad. ¿Y eso tiene que ver por la naturaleza de los delitos? ¿Por los delitos de violación a los derechos humanos o lesa humanidad? Es que en Chile, y esto lo hemos discutido varias veces, el concepto de lesa humanidad no está claro. Ahora se está pidiendo un informe para que los tribunales aclaren qué es lo que consideran por lesa humanidad, y se le está pidiendo a Gendarmería que aclare quiénes están condenados por lesa humanidad, porque usted va al Código Penal y no encuentra el delito de lesa humanidad. Y el concepto de lesa humanidad se suscribe por Chile en un tratado muy posterior a la ocurrencia de los hechos. Eso no quiere decir que no hayan habido violaciones a los derechos humanos y que haya gente condenada, pero hay que ser muy preciso en por qué delito se condena a las personas y si la ley penal rige hacia adelante o, en este caso, se le puede aplicar un efecto retroactivo. El hijo de Carmen Frey, presidenta actual de la Democracia Cristiana, después de la salida de Fuachaín en este episodio... ¿Cuál de los hijos? Estoy hablando particularmente de Eugenio Ortega Frey, que afirmó en una entrevista en el diario La Segunda el 2 de septiembre que usted daba información sobre estudiantes agentes del Estado durante la dictadura. Cito textual: lo conocí en la universidad, fuimos coterráneos en la PUC. Vi cómo defendía la dictadura y pasaba información de los estudiantes agentes del Estado. Sé cómo era y las cosas que hacía, cómo operaba el movimiento gremial contra los estudiantes de oposición. Y luego agregó Ortega Frey, Eugenio: tuve compañeros perseguidos, torturados por personas vinculadas a los servicios de inteligencia. Demuestra lo que es capaz el señor Kast. ¿Qué le parece? ¿Había visto esta entrevista, me imagino? Es que la verdad es que cuando uno ve Ortega Frey, dice, bueno, es el hijo de, el ex marido de, parece que es candidato a senador, estará buscando un poquito de publicidad, porque él podría haber hablado con Patricio Zapata, que sí era compañero mío, con el cual competía la federación. Ya no puede hablar con Alex Figueroa porque lamentablemente falleció. Podría haber hablado con Óscar Santelice, podría haber hablado con Poli Pari, con Francisco Basáñez, con tantos dirigentes universitarios con los cuales compartimos toda la vida. A él nunca lo vi. A él no lo conocí en la universidad, no sabría decirle quién era en la universidad. Y hoy día, como va candidato a senador, busca pantalla con frases como esta que son absolutamente falsas. Igual son acusaciones bastante graves. ¿Usted no ha pensado en ir por la vía judicial? A ver, que si me quiere yo, ¿quién gana? Él, porque lo voy a hacer más famoso. Y yo creo que no le va a ir muy bien en las elecciones, y menos tratando de ganar algún espacio en los medios de comunicación con cosas como esa. Porque yo fui dirigente estudiantil, fui secretario del centro alumno, fui consejero superior 2 veces, candidato a la FEUC, una vez presidente del movimiento gremial, y nunca me encontré con algo como lo que él plantea. Y podría mencionarle muchos hechos donde yo estuve muy cerca de personas que sufrieron violencia. Respecto a su persona. Totalmente, ridículo. Estamos en un momento de una discusión que tiene que ver con un retiro del 10%, uno más, el cuarto, eventualmente, e incluso se habla de un 100% del retiro. Marco Enrique Minami, que estuvo antes que usted, está a favor. ¿Del 100%? Por lo menos de este 10. Por lo menos de este 10. Y él habla de un sistema de pensiones para todos los chilenos similar al que tienen las Fuerzas Armadas actualmente. ¿Cuál es su posición respecto a este retiro
del 10%, al eventual retiro del 100% y a un futuro sistema de pensiones? A ver, yo creo que nosotros tenemos que mantener lo bueno que puede tener el sistema, y este sistema ha demostrado que en las cuentas de capitalización individual la rentabilidad es buena. Que hay pensiones muy bajas, es cierto. Que hay pensiones que uno podría decir que son miserables, es cierto. Pero destruirlo todo para construir algo que no existe en ninguna parte, creo que es un error. Por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho es que en los retiros no es algo de principios, no es que no se puedan retirar los fondos, pero es una mala política pública. ¿Y por qué caímos en esto? Porque el gobierno una vez más llegó tarde. El gobierno, cuando se da la pandemia, que es algo que es externo a las personas, debería haber comenzado con el IFE. Y eso lo planteamos varias veces y se lo hicimos llegar una minuta al ministro de Hacienda de ese momento, el ministro Briones. Ahí el gobierno debería haber inyectado recursos, como lo hicieron otros países, directo a la cuenta RUT de las personas que habían quedado sin trabajo, que no podían salir de sus casas por pandemia. Bueno, llegó tarde y estableció el IFE cuando ya estábamos en las postrerías de esto. Y claro, los políticos más avesados ven aquí una necesidad urgente de la ciudadanía y dicen, bueno, si el gobierno no va a ayudar, vamos a los fondos propios. Pero no es la idea de la que gente retire. Y el sistema funcionaba. Y funciona, porque cuando la gente retiró el primer 10% y todavía le quedaban fondos, y a lo mejor usted lo hizo, fue al segundo retiro y vio que ya había recuperado lo que había sacado. Y eso le ocurrió a muchas personas. Hoy día el cuarto retiro no tiene sentido, porque los 3 primeros retiros fueron utilizados por las personas que menos tenían, y ni siquiera esas personas han gastado el 100% de lo que retiraron. Solo se ha gastado el 40% de los 50.000 millones de dólares que se entregaron. Ahora el cuarto retiro lo van a retirar las personas que tienen un poquito mejor situación. No estoy diciendo que tengan una situación holgada, pero no son personas que por su condición hoy día lo requieran. Además está el IFE, y por eso se dice que el cuarto retiro lo van a retirar personas que no lo necesitan tanto y que va a generar inflación, porque va a haber más recursos en el mercado, ¿no es cierto? Y las cosas van a subir de precio, las cosas van a ser las mismas, y el Banco Central ya aumentó las tasas, y eso va a generar un costo mayor para los créditos hipotecarios, por ejemplo. O sea, si usted se quiere comprar un departamento hoy día, una casa hoy día, le va a salir mucho más cara, fruto de este populismo que han llevado adelante algunos parlamentarios. Y las personas también tienen miedo de que les puedan expropiar sus fondos de pensiones, porque curiosamente aquellos que han promovido estos 3 y el cuarto retiro quieren terminar con el sistema, pero no son partidarios al 100%, porque dicen, déjenme el resto a mí, que yo se lo voy a administrar, que es un poco lo que dice Jasna Proboste al presentar un proyecto de ley de nacionalización o de, con un bono o de expropiación, ¿no es cierto? Dice, no se preocupe, yo se lo voy a administrar y se lo voy a devolver cuando corresponda. Curiosamente, Jasna Proboste y Gabriel Boric, ambos postulantes a la presidencia, se oponían inicialmente a este cuarto retiro. De hecho, Carolina Goich sigue diciendo hoy día que es un tema de populismo puro. Bueno, pero Boric le remecieron el esquema desde la izquierda y se dio vuelta a carnero y ahora dice que quiere el cuarto retiro. Y la senadora Proboste dice, yo me voy a pronunciar cuando llegue al Senado. Pero si ya dijo una vez que no, ahora está haciendo toda la puesta en escena para poder arrepentirse y decir que sí. ¿Cuál es la propuesta de su candidatura respecto a las pensiones, al sistema de pensiones? Bueno, nosotros decimos que hay que mantener en la base el sistema de capitalización individual, que hay que aumentar el porcentaje de ahorro, ¿no es cierto?, de la cotización. Tenemos que enfrentar el tema de las lagunas, tenemos que sincerar los aportes y los ingresos de cada uno, porque hay personas que tienen ingresos aparte de los del contrato y que no ahorran respecto de eso. Tenemos que aumentar la pensión básica solidaria, tenemos que bajar la edad que está contemplada para la jubilación, que esto que tanto genera ruido de los 110 años, claro. Tenemos que bajarlo a 80, 85, y también tenemos que pensar... Es una tabla de probabilidades. Es una tabla de probabilidades. Sí, y eso es un factor que se cambia. Y usted puede tomar un seguro de sobrevida para las personas que sobrepasen los 85 años. También tenemos que pensar que a futuro las personas ya no van a poder jubilar a los 60 o a los 65 y tendrá que ser a los 60 y medio, 61, 65 y medio, y también dar incentivos al que quiera seguir ahorrando. Porque aquí se dice, ya usted llega ahí y no sigue ahorrando. Bueno, y si alguien quiere seguir ahorrando para su vejez, ¿por qué no? A propósito de la pensión básica solidaria, el presidente Sebastián Piñera anunció hace algunas horas, ¿no?, el envío de un proyecto de pensiones con discusión inmediata en el que se aumenta la pensión básica solidaria a 173.000 pesos. ¿Qué le parece esa cifra? Bueno, a ver, primero decir que esto es un paliativo
es la ley corta que se dice. Son como 9.000 pesos más de lo que hay ahora. Claro, pero si más allá del monto, el gobierno no fue capaz de sacar adelante una reforma previsional que señaló al principio del gobierno, porque no fueron capaces nomás, así como no pudieron bajar los impuestos, no pudieron achicar el Estado, no pudieron combatir el terrorismo, en esto tampoco fueron capaces, por lo tanto van a una ley corta, porque la discusión de una reforma previsional tomaría más que el periodo presidencial, por lo tanto él dice, bueno, mejoremos ahora todo lo que podamos. Es razonable lo que plantea, pero va a entrar de nuevo con una idea mal diseñada, tarde, que no lo convence a él y está frente a un Congreso absolutamente populista. Y esta pensión básica solidaria de 173.000 como cifra, dentro de lo que ustedes proyectan, ¿anda más o menos bien? ¿Se queda corta? A ver, nunca va a ser suficiente. Si cualquier persona podrá decirle a usted, a mí, ¿quién vive con 173.000 pesos? Por lo tanto, claramente no es lo que uno aspira. Pero también uno tiene que decir, ¿cómo le generamos una mejor calidad de vida a las personas? Y ahí uno tiene que decir, bueno, el transporte público funciona, la salud pública está bien gestionada, la seguridad está bien provista, porque... Si hay tres no de respuesta. Lógico, y por eso funcionan bien, ¿no? Por eso, la salud, por eso no, y eso es algo que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo, que el tema del transporte público, diseñado por el presidente Lago, implementado por Michelle Bachelet, ha sido un desastre y nos ha costado $1.000 millones cada año. El sistema de salud, que tenemos una infraestructura razonable dentro de lo que se puede pedir, tiene una mala gestión. Y el tema de seguridad ciudadana, claramente hoy día no hay Estado de Derecho en muchos sectores de nuestro país. Y eso parte porque no se ha respaldado, no se le ha dado la fuerza necesaria a nuestras policías. Ahora, es bien especial eso porque yo creo que en esos 3 puntos, todos de todo el espectro político, no sé, desde Eduardo Ortiz hasta usted por acá, todos coinciden... Saquemos a Ortiz. Pero es un candidato presidencial, estuvo acá también. Todos coinciden en lo mismo. No, en esos 3 puntos. El transporte público funciona bien, nadie dice que sí. La salud, nadie dice, la seguridad, nadie. El tema es lo que proponen para cambiarlo. Hay unos que proponen más Estado y otros que proponen menos Estado. O sea, los que proponen más Estado es más desastre aún. Si hoy día tenemos un Estado muy grande, ineficiente y abusador. Hoy día tenemos 24 ministerios. Le pongo el ejemplo del Ministerio del Deporte, por ejemplo. Antes teníamos el Instituto Nacional del Deporte y funcionaba más o menos mal. Hoy tenemos el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio, y las dos cosas funcionan más o menos mal. El presidente dice que va ahora a legislar para un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, ¿y por qué no ordena lo que tiene dentro de la subsecretaría de dijo recién que iba a eliminar algunos ministerios? Sí, pues nosotros lo que planteamos ya la vez anterior, lo volvemos a reiterar, que de 24 ministerios tenemos que pasar a 12 ministerios. ¿Cuáles dirían adiós? Bueno, bienes nacionales podría pasar a vivienda, que es una correlación directa. Minería, energía, perfectamente podrían estar dentro de economía. Tenemos cultura, deporte, que podrían estar en educación. Tenemos 3 ministerios políticos. La CGVOC, la CGPRES, bueno, que pasen a interior. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que podría absorber el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. O sea, hay por todos lados, usted puede achicar los ministros y con eso va a tener menos asesores, menos operadores, menos periodistas. Más eficiencia y atención de lo que deberían hacerse acá. Porque una cosa es, ya, sacamos los puestos que se repiten. Hay algo que nos dejó de positivo la pandemia, que es el teletrabajo, la modernización y la digitalización del Estado. Mientras más modernicemos el Estado, menos corrupción va a haber. Nosotros lo que tenemos que buscar ahora es gastar menos, no recaudar más, un Estado eficiente. Yo sé que la disminución de los ministerios, incluso lo que he propuesto y que le planteé el otro día en un debate a algunos de los presidenciales, bajarse la mitad del sueldo del presidente y a las altas autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, no soluciona los problemas, pero son señales claras que las personas identifican como que hay un cambio de mano. La Comisión de Derechos Humanos de la Convención incluyó dentro de su propuesta el reglamento proponer el reemplazo de la institución de Carabineros de Chile por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina y sus políticas al cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los derechos humanos. ¿Qué le parece esta declaración de la constituyente y cuál es su idea, eventualmente en su gobierno, para con Carabineros? Yo creo que ellos no conocen la institución de Carabineros, no conocen de seguridad pública y los invitaría a acompañar a cualquier carabinero, policía de investigación e incluso un gendarme a cumplir su labor un solo día.
y después de eso hablar. Porque hay mucho desconocimiento. Aquí algunos se pasean con corpóreo. Entonces, ¿quién va a dirigir esta nueva institución? ¿El que se disfraza de dinosaurio? ¿La tía Pikachu? Entonces, hay personas que con buena voluntad quieren hacer cambios, pero no conocen la realidad. Entonces, yo los invitaría a conocerlo. A mí me ha tocado muchas veces ver la función de carabineros. Y los carabineros siempre terminan pagando el costo de los malos políticos, porque son los que están siempre ahí. Cuando uno tiene un problema, ya sea de tránsito, violencia intrafamiliar, de vecindad, de cualquier cosa. O sea, súbanse un carro policial algún día y vean lo que es ser carabinero de cuadrante. Cómo le suena la radio, cómo le suenan los teléfonos, cómo reclaman las personas. Y después díganme quién de un civil, de los que hablan ahí, alguna vez ha tenido una experiencia de esa. Entonces, siempre se sacan los pillos diciendo hay que reformar Carabineros. Este mismo gobierno ha presentado una reforma a Carabineros que es una vergüenza. Pero ¿le parece que el actuar de Carabineros, más allá de eso que pasa en lo cotidiano, que yo no entiendo lo que usted señala, pero respecto a casos como caso Huracán o aquellos casos en los que Carabineros se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos? ¿Pero como cuáles? Los que han ocurrido en el caso Catrillanca. Ya, pero vamos al caso Catrillanca. El caso Catrillanca parte con un operativo policial por un delito de robo de vehículos de características terroristas. Y se saca a 2 profesoras de un vehículo a punta de machete, a punta de insultos, ¿no es cierto? Niños llorando y el auto huye. ¿Hacia dónde huye? Hacia Temucuicui, lugar donde huyen todos los vehículos robados. Se hace un operativo. Llegan los carabineros, llega el GOPE, ¿no es cierto?, dirigido por un helicóptero y le dicen, ahí va. El carabinero del GOPE se baja del vehículo con todo su implemento, ¿no es cierto?, con todo el nervio que esto trae, dispara y no dispara a matar a una persona, dispara para poder detener a una persona. Se hacen los peritajes balísticos, yo no sé si lo hicieron como corresponde o no, y ¿quién termina pagando con 12 años de cárcel? Un carabinero, que en la mañana no se levantó diciendo hoy día voy a matar a alguien. Por lo tanto, hay un operativo policial que termina mal. Pero después hubo encubrimiento, hubo un famoso software que no correspondía. Todo lo que usted quiera, y yo creo que eso es por el mismo temor de los carabineros de enfrentar una realidad. Cuando yo vi los videos... En ese caso hay una persona muerta arriba de un tractor. Cuando vi los videos, dije, ojalá hubiesen mostrado todos los videos desde el inicio, no hubiesen entregado las tarjetas cambiadas o la hubiesen entregado al tiro, porque se habría aclarado inmediatamente. Cuando los carabineros llegan al tractor donde fallece el joven Catrillanca, lo primero que hace el oficial a cargo es decirle, está vivo, hagan los primeros auxilios. No trata de ocultar la situación. Okay, pero y así sigamos hablando. Pero todo ese caso tiene, esto que le digo, encubrimiento, carabineros que dicen nos obligaron a mentir, ocultamiento de pruebas. Deberían estar presos los que lo obligaron a mentir. Pero a eso voy. Deberían estar presos. El caso de generales que se han robado la plata. Están presos, como tiene que estar. Pero por eso, al no tener, eso ocurre, por ejemplo, el caso de generales. Entonces reformemos el Parlamento. Porque no hay un control civil, ¿no? Pero a ver, el Parlamento tiene un control civil y no pasa nada, no hay nadie preso. ¿Dónde están los de las facturas falsas de Girardi? ¿Dónde están aquellos? ¿Qué pasa con la justicia ahí? Hoy día, pues preguntémosle al fiscal nacional, preguntémosle al presidente de la Corte Suprema. Hoy día, recién después de varios años, están condenando a Javier Blanco, que parece que es familiar del señor Ortega que usted menciona. Sí, ex marido. Sí, yo estoy de acuerdo con que a mí me parece que todos se vistan como se vistan, vengan donde vengan, se meten las manos, tienen que pagar y pagar de verdad. Pero aquí todos se tratan de descargar con carabineros. Pero estamos hablando de casos en particular de carabineros. Considerando que Carabineros ha estado involucrado en situaciones complejas, donde tampoco ha habido control, donde se roban la plata a los generales, donde ha habido casos de violación de los derechos humanos. ¿Eso no implica, a su juicio, una revisión al menos de cómo está funcionando Carabineros y si está tan subordinada al poder político? A ver, yo lo que digo es que no hay institución que sea perfecta y hay muchas veces que uno tiene que mejorar ciertas cosas, pero de ahí decir a que quieren refundarlo y quieren hacer otra institución sin conocer nada. Yo los invito a que vayan a cualquier país latinoamericano y vean cómo funciona la policía. Sí, nosotros aquí tenemos un lujo de institución y cada vez que le apuntan con el dedo van tratando de minar lo que es esa institución. Yo no comparto esa posición. Yo lo sé, pero si para usted no es refundar, es una revisión, ¿qué implicaría esa revisión, por ejemplo? Bueno, la revisión puede implicar, o sea, yo partiría al revés. ¿Qué herramientas tenemos que entregarle a Carabineros para que pueda cumplir mejor con su función? ¿Qué podemos entregarle a los carabineros para que puedan usar sus armas de servicio como corresponde y no los den de baja? ¿Esa pregunta ya tiene respuesta para ustedes? ¿Qué herramientas le debemos entregar a Carabineros para que... Bueno, las herramientas primero es mayor equipamiento, también mayor
preparación en algunas cosas, porque los carabineros a veces tienen turnos de 10, 12, 14 horas. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién habla de las horas extras que no les pagan? ¿Quién habla del sacrificio que hacen permanentemente? Los carabineros no se levantan en las mañanas con intención de matar a nadie. Salen con la misión de defender a la persona más frágil. Y eso es lo que hacen permanentemente. De que pueden haber errores, de que pueden haber cambios en los procedimientos. Todo eso puede haber. Pero de ahí a decir que son los responsables de todo lo que ocurre, que son los violadores de derechos humanos, yo no estoy de acuerdo y lo voy a defender siempre a la institución de Carabineros, también a la Policía de Investigaciones y también a Gendarmería de Chile. Lo último, José Antonio, si es que le doy una pregunta ya ingrata, porque me imagino que usted aspira a estar... Si es que yo paso a la segunda vuelta, si le voy a pedir el apoyo a Sichel, se lo voy a pedir. De hecho, le voy a preguntar al revés, si fuera al revés. Pero hay que ser positivo en la vida, pongámoslo como una cosa así. Pero ¿qué va a pasar con Sichel? Pobre Sebastián, que después va a tener que decidir si me tiene que apoyar a mí. Yo le diría, Sebastián, no te pierdas, apóyame. ¿Le parece un buen candidato de los que había en el pacto Chile Vamos? A mí, yo creo que a todos nos sorprendió y una vez más muestra que las encuestas se equivocan bastante, porque nos tuvieron como 4 años diciéndonos que Jadwe y Lavín eran los dos que iban a pasar. Ahora nos tienen convencidos de que es Boric y Sichel, y le tengo una sorpresa. Voy a ser yo, así que vote Kast. Y lo último, ¿qué le pareció el video donde empapelaban a Garabato a Daniel Jadwe arriba de un avión? Cuando venía llegando de Cancún, mal, Sí. me parece. ¿Ah? O sea, me habría encantado que él mismo dijera, me voy a tomar unos días de vacaciones, me voy para allá, porque guardó silencio, pero nunca he compartido una funa. Yo he sido objeto de funa. A mí me han golpeado, me han agredido, me han insultado, en las redes sociales me han amenazado. Siempre he salido a rechazar cualquier tipo de funa, ya sea a Boric, a Sánchez, a Beatriz Sánchez, al mismo Jadwe cuando lo funaron en la Plaza Baquedano, y tuvo que salir arrancando, ¿no es cierto? También rechacé esa funa. Por lo tanto, no es la manera en que yo enfrento la política. Yo la política la enfrento de cara, mirando a los ojos y diciendo las cosas por su nombre. José Antonio Kast, candidato a la presidencia de la República, conversando con nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Muchas gracias por venir a acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Al regreso de la pausa, 3 integrantes de la Convención Constituyente para hablar de la situación de Rodrigo Rojas Vade y lo que ha significado esto para el